Bien. El manual de procedimientos es una herramienta de organización que nos va a permitir estandarizar los trabajos que se desarrollan dentro de una empresa u organización. Además de la estandarización, lo que se pretende es que las funciones se realicen independientemente de las personas que forman parte de la organización. Dicho de otra manera, esto se da para evitar de que una empresa dependa de una persona natural para realizar cualquier tipo de trabajo. La idea de los procedimientos es que pueda estar descritas las actividades, tienen que estar descritos los pasos, las tareas que son necesarias para realizar cualquier tipo de procedimiento que se va a desarrollar en una empresa u organización. ¿Qué partes tiene el procedimiento? En primer lugar, tenemos un encabezamiento donde en la parte izquierda se identifica la empresa, está el nombre de la empresa, incluido el logo de la organización para que nos permite identificar. Tenemos esta parte de revisión donde muestra las revisiones que ha tenido un manual de procedimientos, siempre partiendo del principio de perfectibilidad que existe en el manejo de procesos y procedimientos. ¿Qué significa el principio de perfectibilidad? De que no existe un procedimiento perfecto, siempre existe la posibilidad de mejorar un proceso. Entonces, eso significa de que por diferentes razones, sea por temas tecnológicos, sea por temas de mercado, sea por simplemente análisis, existe siempre la posibilidad de ver una mejor forma de hacer una actividad o un proceso. Cuando tenemos en revisión cero, significa que es el primer documento que ha sido elaborado. Vale decir que es el primero que se ha lanzado, el primero que se ha elaborado. Si tendríamos ahí 1, sería la primera revisión. Si tenemos 2, la segunda revisión y así sucesivamente. Luego tenemos en esta parte el nombre del procedimiento, que es el nombre que se le va a dar a este proceso, a este procedimiento, para poderlo identificar. Tenemos acá la cantidad de páginas de las cuales está compuesto, donde la primera es el número de página que se está leyendo y la que está después de la barra es la cantidad de páginas que componen este procedimiento. Luego tenemos la fecha en la que se ha elaborado esta revisión, si es 0 en la que se ha creado y si es 1 o 2 la fecha en la que se ha revisado. Y el código es la codificación que se le da a este procedimiento. Por lo general es la forma en la cual uno se refiere al procedimiento en base a su código. En este caso podemos decir PG-001, 002 o cualquier codificación que quiera darle la organización. Uno de los primeros elementos de este procedimiento es el propósito. El propósito se refiere al por qué existe este procedimiento. ¿Cuál es el propósito por el cual ha sido elaborado? ¿Qué proceso es el que se desarrolla? Un pequeño resumen de a qué se refiere este procedimiento, que nos ayude a introducir respecto a lo que vamos a ver más adelante. El alcance. El alcance se refiere a qué áreas, qué distritos o qué lugares desde un punto de vista geográfico o desde un punto de vista funcional forman parte de este procedimiento. Por ejemplo, si pongo ahí toda la empresa, significa que es un procedimiento que lo tiene que seguir toda la empresa. Si pongo ahí la gerencia de marketing y la gerencia de producción, significa que el alcance corresponde a esas dos gerencias, ¿de acuerdo? Puede ser un alcance también geográfico, es decir, válido para la sucursal de Cochabamba o válido para oficina central. Luego tenemos definiciones. El término de definiciones o la parte de definiciones se refiere básicamente
a todas aquellas palabras que son poco usuales y son manejadas a lo largo del procedimiento. Estas palabras tienen que tener la misma acepción para todos los que lean un procedimiento. Entonces, en esta definición es una especie de glosario, donde se va explicando a qué se refiere un determinado término que va a utilizarse a lo largo de este procedimiento. Cuando hay palabras que son utilizadas de forma muy excepcional o cuando una palabra tiene diferentes significados o acepciones, entonces es necesario que se ponga la palabra y qué significa esta palabra. Luego tenemos referencias. La parte de referencias hace mención a que otros documentos que pueden ser manuales de funciones, pueden ser políticas, pueden ser otros procedimientos, pueden ser leyes, pueden ser normas, se van a hacer referencia a lo largo de este procedimiento. Entonces, cuando uno habla de referencias, es lo que uno va a referirse más adelante en el procedimiento. Si, por ejemplo, más adelante voy a utilizar la Ley General del Trabajo para explicar algo, entonces en referencias pondré Ley General del Trabajo y mejor si pongo los artículos a los cuales se refieren más adelante. O puedo poner la norma de calidad de la castaña según IBNORCA número tanto. Entonces estoy haciendo referencia a qué documentos van a ser necesarios de utilizar para entender este procedimiento. Luego tenemos el tema de responsabilidades. En responsabilidades tenemos de dos tipos, de cumplir y de hacer cumplir. ¿Qué significa de cumplir? De cumplir se refiere a quiénes son los que van a cumplir con este procedimiento, quiénes son los que van a utilizar este procedimiento en sus funciones. Si, por ejemplo, es un procedimiento para contabilizar las cuentas de gasto de una empresa, el de cumplir probablemente será el contador, probablemente será el auxiliar de contabilidad, probablemente será el cajero. Y de hacer cumplir se refiere quién es el que está responsable de que se cumpla a cabalidad este procedimiento. En el ejemplo que hemos dado, por ejemplo, podría ser el jefe de contabilidad, o podría ser el administrador, o podría ser el gerente de administración y finanzas. Es decir, quién es el responsable de hacer cumplir con este procedimiento. Luego tenemos la descripción de las actividades. En la descripción de las actividades vamos a tener una estructura muy simple que nos permita mostrar esta descripción de las actividades. Vamos a tener diferentes columnas. Una primera columna donde indica el responsable, ¿sí? Quién va a definir cierta tarea, que van a ser los que forman parte de de cumplir. Entonces ahí va a estar el cargo de quién tiene que hacer esta actividad o tarea. Luego la secuencia de tareas que normalmente están numeradas de forma correlativa. Luego va a venir lo que es la descripción, es decir, la explicación paso a paso de las actividades o de las tareas que componen una parte de este procedimiento. Acá la descripción tiene que ser lo más detallado posible y tiene que entenderse por las personas que lo van a utilizar. Luego está el documentos de ingreso, documentos de salida. En realidad, más que documentos, son elementos de ingreso o elementos de salida, que pueden ser documentos o en algunos procesos pueden ser algunos otros tipos de elementos. Por ejemplo, pueden ser algunos bienes, pueden ser algunos muebles, algunos inmuebles. Es decir, si nosotros hacemos una actividad, por ejemplo, de elaborar una factura, un documento de ingreso podrá ser el talonario de las facturas vacíos. Ese va a ser el documento de ingreso o el elemento de ingreso. Y el elemento de salida o el documento de salida será la factura llenada o la factura correctamente llena. ¿Por qué digo de que no solamente son documentos? Porque en los procedimientos también pueden describirse
actividades productivas, por ejemplo. Y en ese caso, no tendremos un documento, sino probablemente un elemento que puede ser un insumo o una materia. Y de forma detallada se van describiendo todas las tareas y actividades que se desarrollan para cumplir con este procedimiento. Luego, tenemos el diagrama de flujo del proceso. Este diagrama de flujo del proceso lo que hace es describir gráficamente lo mismo que nosotros hemos descrito en esta descripción de actividades, pero de forma gráfica, a través de los diagramas de flujo estándar que han expuesto en el capítulo número 7 y en el capítulo número 6, que se refiere al tema de, entonces, los diagramas de flujo, que pueden ser diagrama de flujo estándar, un diagrama ANSI, puede ser un diagrama geográfico. La idea es que este diagrama ayude a entender la descripción de las actividades. Y por último tenemos los anexos. Los anexos se refieren a cualquier documentación adicional que pueden ser diagramas, pueden ser gráficos, pueden ser fotografías, pueden ser filmaciones, pueden ser audios, que le ayuden a entender al trabajador respecto a lo que dice o lo que se hace en este procedimiento. Entonces, un procedimiento tiene que contar con todos estos elementos: el propósito, el alcance, las definiciones, las referencias, responsabilidades, la descripción de actividades, el diagrama de flujo y los anexos.